bienvenidos a este nuevo programa Café Kintsugi, donde queremos invitarlos a todos a beber este rico café, Café Kintsugi, que despierta tus sentidos para iniciar una buena y una nueva mañana. A ser cómplices de una conversación que busca estrechar confianzas, con un café que acompaña, que permite que las palabras fluyan y nos dé ese enorme regalo que es pasar del mundo de los sueños al mundo donde debemos hacerlo realidad. ¿Por qué Kintsugi? Porque es un café reparador, un café sanador, un café que al igual que el ritual del arte del Kintsugi, que cuando las cerámicas que se quiebran se pueden reparar, pegándolas con un material noble, como el oro, que las torna más valiosas aún de lo que algún día fueron, porque ya no son una simple vasija, sino una vasija que se recuperó de una fractura y ahora es mucho más bella y resiliente que antes. Ha reconocido su herida y ha reparado. Queremos hablar contigo, con todos ustedes, nuestros auditores, hablar de psicología, de neuronas, de psiconeurología y de las incógnitas subjetivas del ser humano y de la felicidad. Porque de eso se trata este programa, de ir juntos, tras esa felicidad que muchos buscan, creen perdida y se enredan en la paradoja de la felicidad. Escríbenos y deja tus preguntas al Instagram de Café Kintsugi. Café Kintsugi es un espacio creado por psicólogos clínicos expertos en trauma y en MDR. Y sabemos por los que nos dicen cada día nuestros pacientes que hay dudas, incertidumbres, mitos, y nosotros sentimos que es nuestro deber explicar el lenguaje simple, porque recuerda que mereces una vida mejor. Y quisimos iniciar este programa en un momento histórico para los chilenos. Un momento que hemos decidido mejorar el trato entre todos nosotros, escribiendo nuestra Carta Magna, la que será la nueva Constitución. Por eso hemos querido iniciar este primer ciclo invitando a los que se postulan a constituyentes y desde sus planteamientos enarbolar la importancia de la salud mental en la nueva Constitución. Y por eso hoy nos acompaña en nuestro programa estreno Ruth Olivera de la Fuente. Ella es candidata a constituyente por el Distrito 9, Cerro Navia, Conchalí, Huachuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal. Es madre de 2 hermosas hijas, abogada, ex-seremi del deporte de la región de Valparaíso, donde los 3 últimos años implementó el programa Promesas Chile y fue testigo del impacto que la desconexión de recursos y la decisión pueden tener. Ruth, bienvenida. Gracias por ser parte de este programa, de nuestro primer programa estreno. ¿Cómo estás? Hola, Chincuy, muchas gracias por la invitación. Bonita presentación, además. Muchas gracias sobre todo por el planteamiento desde donde lo plantean ustedes, la salud mental en Chile y cómo nosotros podemos llegar a este concepto de felicidad también que andamos todos buscando y cómo nos ayuda el deporte como tremenda herramienta a poder conseguirlo, sentirlo desde esa forma. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Tú eras abogada, ejerciste 5 años en el Poder Judicial, tuviste tu propia asesoría legal y hasta poco fuiste seremi del deporte de la Quinta Región. Cuéntanos, por favor, ¿qué te motiva a postularte a candidata a constituyente? Yo creo que es precisamente el hecho de haber trabajado en lugares que uno ve diariamente cuál es la realidad y cómo afecta a las personas. Mira, yo soy nacida y criada en un sector muy popular, tengo experiencia de vida en cuanto a las carencias que tiene cada persona, sobre todo cuando es de aquellos que nacemos sin acceso, sin oportunidades. Y eso mismo también es lo que me ha permitido conocer desde la experiencia personal, a verlo también después en el servicio público, las carencias que vive cada persona y cómo el sistema nos pone cada vez más trabas, en vez de ser un facilitador, un amigo, alguien que está para protegernos y que uno ve que esto llega siempre tarde. Llega cuando nosotros ya estamos enfermos, básicamente. Cuando ya nuestra salud mental no da para más, ahí el Estado aparece con su burocracia. Y precisamente esas son las cosas que uno como abogado, yo en este caso como abogada, entiendo que la ley también está para adecuarse, para facilitar este tipo de situaciones.
comprendo perfectamente que uno llega siempre, el derecho siempre va después de lo sucedido a las personas. O sea, está la acción y la reacción por lo general es el derecho. Siempre vamos atrasados en la dinámica social, en la evolución social y cómo la sociedad se dinamiza. Nosotros en derecho vamos mucho más tarde. Pero también uno, y por eso te decía la experiencia personal, uno ve con esas carencias cómo funciona esto desde dentro y lo que tú vives también como experiencia desde fuera, a uno lo invita, lo llama necesariamente a querer ser partícipe de este proceso que sin duda viene a reparar muchas falencias que existen en el sistema y que además es de recuperación hacia nuestra sociedad en un momento tan emblemático como lo fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución, luego de un estallido social intensísimo que vivimos nosotros. Por lo tanto, tú ves todas estas condiciones y dices, obviamente yo tengo que estar ahí y quiero tener el privilegio de estar en esa constituyente para poder ser un aporte desde mi experiencia personal y mi experiencia profesional para poder aportar precisamente ambos factores que a mí, por lo menos, me han ayudado para crecer, para ser una mejor persona cada día y ver cómo puedo ayudar a la comunidad con eso también. Y desde lo que tú planteas, entonces, Ruth, ¿cómo se hace? Porque te leo un párrafo de la Constitución que tú misma colocas en tu programa constituyente, que dice: nuestra Constitución política vigente regula en el artículo 19, numeral 9 del derecho de la protección de la salud, poniendo de cargo del Estado proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de todas las personas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la parte de la redacción de la actual Constitución que debiésemos mejorar? ¿Y cuál sientes tú que de esta manera se podría tener un efecto tangible que sea efectivamente, que cumpla con la parte de promoción y rehabilitación? Porque además tenemos actualmente un Plan Nacional de Salud que viene desde el 90, 95, si no me equivoco, ha tenido una evolución en el 2000, en el 2003 y el último ahora el 2017, que en el planteamiento suena muy prometedor, pero a la larga, hablando ya en el ámbito de salud mental, a la larga, una persona que necesita atención de tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico, se puede demorar 2 meses en que la llamen. Y lamentablemente también el tratamiento se espacia mucho. Por ejemplo, una persona que inicia un tratamiento en el sistema público está teniendo una atención cada un mes y a veces 15, 20 minutos, y no es lo que se necesita. Se requiere que al menos sea una vez a la semana, ojalá que sea 45 a 50 minutos cada sesión, y eso no se logra. Entonces, la inquietud es, ¿qué tendría que cambiar en la redacción de la Constitución como para que tengamos un efecto adecuado? ¿O no va por ahí, en el fondo, el cambio que necesitamos? Sí, efectivamente, cuando tú hablas del artículo 19, número 9, precisamente habla de acciones en las cuales son reactivamente. En ninguna de ellas habla de una acción de prevención. Por lo tanto, nuestro estado, y yo te lo señalaba al principio, está para cuando nosotros ya estamos enfermos. Este es un estado que nos permite enfermar. Este es un estado que no hace políticas públicas destinadas, porque no lo tiene como rol, a la prevención de las enfermedades, tanto físicas como mentales. Por lo tanto, cuando el Estado ha despreocupado este ex antes, es cuando el Estado hoy día implementa medidas y pone recursos, una cantidad de recursos enormes anualmente, solamente para recuperar a las personas. Y ya allí ya tenemos una sociedad enferma. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es que este Estado haga esfuerzos fiscales, porque nosotros en la Constitución vamos a establecer la prevención de la salud. La vamos a poner como una acción del Estado y garantizado por este mismo. Sin embargo, esas acciones no van a ser inmediatas, van a tardar a lo menos 5 años en que estas políticas públicas de salud y las políticas públicas de deporte, que es del deporte es salud, en este caso,
vayan orientadas a prevenir la enfermedad de las personas, y aquellas en las cuales puedan tener alguna patología o alguna enfermedad, también en materia de prevención no vamos a agravar lo que tiene por las esperas que tienen hoy día los servicios públicos, que esas no van a terminar inmediatamente, van a seguir, porque no existe un país en el mundo que no tenga espera. Lo que sí, nosotros tenemos mucha espera, y esa es la problemática. Pero eso también se corrige no solamente incorporando la prevención en nuestra Constitución y entregándosela como el rol al Estado, sino que también teniendo un Estado más eficiente en la entrega precisamente de esos recursos, porque hoy día nosotros vemos estas largas filas o la gente que va a tomar un número. Te doy un ejemplo. Las personas van a tomar un número al consultorio para ser atendidas recién, y ahí tienen que esperar el día que la atienden. Bueno, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, en un Estado más eficiente, la toma de las consultas médicas a través de los sistemas de Internet, que facilitan en gran parte al sistema privado hoy día en la toma de las horas médicas, nosotros ya no tendríamos los atochamientos que tiene la gente y la molestia de levantarse a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, hacer una fila en el consultorio para recién tomar un número para pedir una hora de atención. Por lo tanto, eso hace también, contribuye a que nosotros en materia de salud y en materia de otras acciones y herramientas que nos permiten a nosotros recuperarnos de la enfermedad mental que nos produciría todo esto, podamos lograr que este estado llegue antes a nosotros y no llegue tardíamente, porque esa es la problemática, de un estado que llega reaccionando en primer lugar, pero reaccionando además tardíamente. Claro, o sea, tú planteas que en el fondo con generar más programas que sean más preventivos, evitaríamos todo el tratamiento posterior. Pero en todo ámbito, porque lamentablemente no todos, la salud física, sobre todo el ámbito deportivo, puede prevenir, aunque no hay exactamente una cantidad importante de estudios que evalúen que efectivamente vamos a con eso prevenir un montón de patologías. Se ha trabajado mucho desde el ámbito desde el deporte versus la evaluación de cómo disminuyen sintomatología depresiva y sintomatología ansiosa. Pero no es lo único. Hay trastornos, sobre todo trastornos de la personalidad, vámonos al ámbito de las víctimas y de los abusos de maltrato, de género, abuso infantil, y múltiples abusos que en el fondo todos conocemos, o situaciones, accidentes, que todos generan distintos tipos de patologías. Y eso, lo queramos o no, es una reacción, es un tratamiento que es post-expresión de la patología, post-expresión de los síntomas. Entonces, si bien yo coincido contigo que falta mucho en el eje de prevención, sobre todo también falta mucho en el eje de cómo nosotros como Estado, como sociedad, acogemos a familias para darles herramientas a los cuidadores para que sean mejores cuidadores de nuestros niños. Y eso efectivamente es algo que hay que abordar. Pero ya cuando está instaurado, porque no todo lo podemos prevenir, hay cosas que no vamos a poder prevenir en su máximo esplendor, como por ejemplo lo que te mencionaba, el tema de las víctimas de maltrato, mujeres, niños, incluso hombres también, en donde hoy día lamentablemente caen en esa situación, van a solicitar atención y nos encontramos en la misma situación. Largas esperas, baja frecuencia, baja cantidad de dedicación al paciente, muchas veces se cambian los profesionales. Entonces al final también, sin mencionar que hay mucha revictimización también en el sistema, entonces al final no estamos logrando darle un tratamiento psicológico y psiquiátrico que sea reparatorio como tal. Entonces ahí, ¿cómo la Constitución debiese cambiar para que este resultado logre al final en este ámbito, logre dar un resultado eficiente y oportuno? Bueno, una de las cosas que tú señalabas al final es la oportunidad de la atención del Estado. Ese es uno de los principios que nosotros queremos incorporar constitucionalmente también, en que en este Estado eficiente también se trabaje en la oportunidad de la entrega
de la acción del Estado, de cómo el Estado va a llegar a la persona, sea en esta a través de programas de salud o programas de tipo social, en el que sea que hoy día esté amparado por nuestra Constitución, tiene que llegar oportunamente. Y eso se hace efectivamente poniendo un principio de oportunidad del Estado, donde nosotros como Estado establezcamos que tiene el rol principal de llegar de manera igualitaria, que además lo haga de manera oportuna y que sea eficiente y eficaz en la entrega de esa acción, de esa garantía de derechos. Sin embargo, tú dices perfectamente que acá hay algunas enfermedades no transmisibles y algunas enfermedades crónicas que efectivamente nosotros podemos trabajar en prevención y otras que no vamos a poder y que son de reacción inmediatamente. En esas no las podemos catalogar en la prevención que nosotros vayamos a tener. Pero eso viene asociado a demasiados factores, o sea, cuando nosotros hablamos del tema de la prevención, o cuando yo hablo del tema de la prevención y que se tiene que incorporar en nuestra Constitución, no digo que es la única herramienta que nos va a permitir a nosotros poder trabajar en el área de la salud. Sin embargo, la cantidad de enfermedades que se atienden en los hospitales hoy día por enfermedades de la gente que nosotros provocamos por no haber trabajado de manera preventiva, son aquellas que a lo menos en unos 5 a 10 años, recuerda que esta Constitución la estamos construyendo para los próximos 4 décadas, nosotros no estamos trabajando en una Constitución que va a ser a corto plazo, es una Constitución que nos va a ayudar para las próximas 4 décadas, al menos 3, 4 o 5 décadas inclusive. Por lo tanto, cuando uno habla de otras enfermedades que no puedes trabajar con ellas en prevención, si tú te das cuenta que nosotros vamos a estar ahorrando como Estado en la prevención de las enfermedades, ahorrando en el gasto de bolsillo de las personas, en la inversión y el esfuerzo fiscal que se hace para ese tipo de enfermedades que nosotros pudimos haber prevenido, hoy día las enfermedades como estas van a tener que tener la atención porque primero van a tener recursos para hacerlo, van a tener el espacio para realizarlo, porque hoy día entre darle a 10, que nosotros tenemos 7 que son enfermos crónicos y 3 que tienen este tipo de patología que son más reactivos, que el Estado tiene que reaccionar y que no puede prevenir, en este tipo de enfermedades son aquellas en las cuales el Estado hoy día está poniendo el mismo esfuerzo que en 7 que pudo prevenir. Por lo tanto, en ese contexto es donde nosotros pensamos, en este caso, yo pienso que el Estado también tiene que trabajar en la prevención para poder hacer para dejar de agobiar el sistema también estatal con todas estas enfermedades que cubre y que pudo haber evitado. Y ellas van a salir inmediatamente y se va a atender como corresponde a aquellas que no podemos evitar. Por lo tanto, si bien va a seguir existiendo el trabajo del Estado y la inversión del esfuerzo fiscal y las políticas públicas que se tengan que crear para este tipo de enfermedades que requieren de la reacción del Estado, vamos a dejar de preocuparnos de las enfermedades que pudimos haber prevenido. Y el esfuerzo fiscal, cuando tú hablas de prevención, es una inversión que es universal, porque a todo, si nosotros ponemos, trabajamos en arte, en cultura, en deporte, más salud mental, finalmente, nosotros a través de eso siempre es un ahorro para el Estado, que es una inversión inicial, pero que trae un ahorro para el Estado sin duda. Y por lo tanto, allí ya van a haber más recursos disponibles para poder trabajar de mejor forma con estas otras enfermedades que hoy día, en cierta manera, también se ven disminuidas en su atención, producto de todos aquellos que llegaron enfermos por culpa de falta de prevención. O sea, tú aquí estás hablando de que el Estado tiene que empezar también a focalizar los esfuerzos de una manera distinta, que no es solamente que nosotros vayamos a atender por la gravedad de la atención en este momento, con la escala que hacen vamos a atender al más grave, al menos grave, y al otro lo dejamos para 6, 7 meses, total es una operación que podemos hacer más adelante. No, hoy día nosotros tenemos que trabajar desde el punto de vista de prevenir algunas enfermedades para que ya no estén, y así le ahorramos también a las personas su gasto de bolsillo, y también en el gasto que hace el Estado para trabajar en ellas, pero también podemos atender de mejor forma a aquellas que no podemos prevenir. O sea, sin duda, si nosotros incorporamos la prevención como una garantía constitucional, vamos a estar ahorrando y haciendo más eficientes y más eficaces la entrega de los recursos que no son infinitos en el Estado, pero que tienen que hacerse, que tienen que entregarse de manera eficiente. Por lo tanto, hay 2 cosas que tenemos que trabajar para el área de la salud: la prevención y la eficiencia del Estado. Y desde lo que tú planteas, y te pregunto definitivamente a ti como experta en el fondo, que no es mi área para nada, de esa manera también podríamos garantizar que la asignación de presupuesto entonces
vaya de la mano con la Constitución, porque si no tenemos la asignación de presupuesto, todo lo que está en nuestra carta no funciona. Y de esa manera, entonces, también podríamos garantizar, por ejemplo, que todos tengamos un acceso, de alguna manera, una base homogénea a la salud, que sea como tú planteabas, universal. Mira, en ese caso nosotros hoy día tenemos que trabajar en que nuestro Estado nos entregue, y es una de las propuestas que estoy haciendo yo, que es que el Estado tenga un plan único de salud. Quien te vaya a entregar la prestación más adelante puede ser el servicio público o un privado. Eso nosotros, porque en varios países del mundo el prestador de la salud puede ser un privado como lo puede ser un público, en la medida que ambos entreguen una buena atención y una atención de calidad, que esos son los mínimos que nuestra Constitución tiene que garantizar, la calidad en la atención. Eso es lo que nosotros debemos prever como Estado. Sin embargo, la entrega de los recursos públicos, nosotros no lo podemos garantizar por medio de la Constitución, sino que eso se hace en el presupuesto anual del cual el Estado dispone anualmente. En ese caso, nosotros lo que le entregamos a través de la Constitución es el rol para el Estado, el qué. El cómo posteriormente se va a ver igual que ahora a través del Congreso y a través del Poder Ejecutivo, quienes van a tener que planificar de manera correcta su presupuesto con el rol o la mirada o el nuevo norte que le entregó la Constitución. Si nosotros empezamos a ofrecerle a la gente que a través de la Constitución nosotros vamos a asegurar la entrega de los recursos, estaríamos mintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros le entregamos solamente el rol al Estado, lo que son las mínimas en que este Estado debe garantizarle a las personas. Y eso, además de ser las mínimas, ¿cómo va a ser el comportamiento hacia esta nueva realidad y esta sociedad que no está garantizada en derechos sociales como hoy día se requiere? Porque hemos avanzado como sociedad y el derecho se ha quedado atrás. Pero nosotros en la Constitución vamos a establecer el qué y no el cómo. El cómo va a seguir siendo tarea de las políticas públicas. Y por eso hoy día uno tiene que hablar del proceso constituyente. El proceso constituyente, nosotros, los constitucionales, los que vamos a quedar como constituyentes, vamos a ser una parte, sin duda una muy importante parte, del proceso constituyente que inició con el plebiscito de entrada. Luego viene el plebiscito de salida y luego, y esta es la parte más importante, cuando nosotros vayamos a elegir a nuestros parlamentarios o parlamentarias, sea del Senado o de la Cámara de Diputados, y además las propuestas presidenciales que vayan a hacer en el programa de gobierno que ofrezcan, que tienen que ir con mucha relación a lo que se está conversando en el proceso constituyente. Porque si no, vamos a tener un plan de gobierno que va a ser un plan de gobierno que no tiene nada que ver con lo que se está hablando en la constituyente, y vamos a tener a alguien que está ofreciendo algo que la Constitución no está garantizando. Va a estar obligado a hacerlo, pero no va a tener el programa que la gente necesita para implementarlo. O sea, en el proceso, este es un proceso en el cual nuestro país tiene que estar atento, porque no solamente se requiere que nosotros lo establezcamos en la Constitución, sino que también el compromiso de las demás autoridades políticas que vayan a ser, que vayan en la misma línea de lo que los constituyentes hoy día en su mayoría estamos planteando. La mejora de las pensiones se está planteando por casi, yo diría, todos los constituyentes saben que tiene que haber una pensión, porque es una solicitud de la gente, que tiene que haber una mejora en materia de pensiones. Sabemos que debe haber una mejora en materia de salud. Sabemos que tenemos que trabajar en áreas en las cuales las personas están pidiendo desde aquel estallido social que gatilla finalmente este proceso constituyente. Y por lo tanto, desde esas demandas son los programas también de aquellos que luego se vayan a postular a cargos políticos, que tienen que ir en la misma línea. O sea, y que no te quepa duda que después ese proceso se va a dar de esa forma, porque efectivamente la gente va a ver que la Constitución está diciendo algo que les está satisfaciendo, porque dice, ¿sabes qué? Yo tenía esperanza en la Constituyente y efectivamente todos van a cambiar estos derechos. Hay consenso, noto que hay acuerdos, y yo tengo la esperanza y tengo la sensación de que los constituyentes todos quieren ir a plantear acuerdos y ya han entendido que no es mi bandera, es la bandera de la gente la que se tiene que presentar acá. Por lo tanto, los candidatos y candidatas al Parlamento, o sea, al Congreso, senadores, diputados, diputadas,
van a ir sin duda en la misma línea y ya hay que empezar a fijarse en los programas presidenciales que te aseguro que van a estar planteando exactamente lo mismo que los constituyentes. O sea, el proceso va a ser un proceso constituyente y allí es donde vamos a ver efectivamente que los recursos se empiezan a entregar a la acción que le está pidiendo la Constitución al Estado que entregue. Oye, qué interesante escucharte, Ruth, porque yo creo que tenemos pocas instancias, al menos desde mi apreciación, pocas instancias donde poder conversar con ustedes y que nos traduzcan todo esto a la sociedad, sobre todo bajando mitos. Hace poquito antes decías, estamos hablando de una constitución que no vamos a ver resultados antes de 5 o 6 años más o menos. Y eso yo creo que es re importante tenerlo claro, porque hay muchas expectativas puestas en este proceso que estamos viviendo como país. Y de pronto nosotros mismos como votantes podemos entender mal y podemos pensar en alguna expectativa muy alta que no vamos a ver en un plazo cercano y nos podríamos decepcionar muchísimo. Y lo otro que estabas diciendo, aquí estamos planteando el qué, pero no estamos planteando el cómo. Y eso también es vital. Van de la mano, porque en el fondo nosotros podemos plantear lo que queremos, pero si eso no va de la mano con un proceso ya, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Wow, podemos tener ahí un choque importante que a la larga nos llevan a nuevos conflictos y nuevos conflictos. Te dejo una pregunta antes de irnos a comerciales, antes que me digan, tenemos que irnos a comerciales. ¿Qué constitución del mundo, muy pidiéndote que nos eduques en esto, que tú conozcas, defiende, valora, promueve la salud mental y que en la práctica esté dando un resultado esperado? No sé si conoces algún modelo que tenga modelo de base en alguna constitución. Yo sé mucho, además por estudios que he visto de la Universidad Católica en función de la salud mental, recientes, incluso del 2019, que se está mirando mucho la constitución de Alemania, mucho la constitución del Reino Unido, incluso más cercana de Uruguay. Entonces, a lo mejor tú nos podrías educar un poquito y sobre todo también a lo mejor plantear cuál es el modelo que tú estás visualizando o mostrarnos de qué tipos de constituciones son las que hay, a donde nosotros podríamos también aprender y colocar mejor ojo al momento en que vamos a votar. Te cedo la palabra, aunque entiendo que ya nos vamos a comerciales, Miguel, ¿o no? Sí, exactamente. Ya, nos vamos entonces. Y a la vuelta, Ruth, espero tu explicación. Okay. Y hemos vuelto. Queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kinsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Pueden solicitar sus reservas al WhatsApp al más 56 9 56 34 50 78. Y bueno, estábamos conversando además mientras esperábamos los comerciales con Ruth, muy entusiasmada, pero retomando un poco la pregunta que quedó dejada, ¿qué constitución del mundo podrías hablarnos, podrías mostrarnos que existen modelos y es por la cual tú crees que debiésemos nosotros orientar nuestra redacción de constitución? Mira, yo hoy día creo que a pesar de que uno puede llamar muchas constituciones a que nos ilustren de cómo nosotros pudiésemos dejar mejor la nuestra y complementar mejor la nuestra, creo que nosotros hoy día tenemos un proceso en el cual lo más enriquecedor es que la logremos hacer acuerdo a nuestra idiosincrasia, como a nosotros como país nos quede bien, porque hoy día nosotros podemos salir a mirar una constitución e ilustrarnos a través de ella, como la alemana en este caso, en materia de prevención, de la salud y la salud mental, que también la tiene incorporada. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con nuestro sistema de salud que tenemos y qué de allí nos puede servir constitucionalmente para incorporar la salud mental y la prevención en la salud?
qué es lo que de eso nosotros podemos hacer para dejarlo acorde a nuestro país y cómo nosotros, en nuestra realidad local, debemos poner una constitución que nos entregue un rol, pero no poner algo de otra constitución, copiarlo y ponerlo acá y que después la implementación del sistema de salud que nosotros tenemos no logre dar con lo que nosotros vimos en otra constitución. Por lo tanto, el ejercicio es a la inversa. ¿Qué tenemos y cómo debemos redactar para que esto que tenemos funcione de mejor manera? Y ahí sin duda hay países en los cuales, no sé, sistemas que funcionan muy bien en la utilización del servicio público y el servicio privado para la entrega de la prestación y que el Estado no se transforme en un prestador de servicios, sino que más bien en un garante de derechos, es donde nosotros hoy día vemos en Alemania, por ejemplo, que lo podemos hacer de esa manera correcta, que nosotros podemos llegar a hacerlo así porque ha dado buenos resultados. Sin embargo, la Constitución allí también establece que se va a entregar el derecho a una salud de calidad, donde nosotros podamos trabajar también en garantizar el acceso a la promoción, a la recuperación, a la rehabilitación, que es muy importante en esta materia, y por supuesto a la prevención, que es lo que yo establezco, lo quiero meter sí o sí, yo creo que me la voy a jugar, yo les digo a todos los constituyentes, y estoy dispuesta a ser persuadida con los otros derechos que ustedes quieren que cambiemos y que a mí no me parecen tan correctos, pero mira cómo voy con el ánimo de persuadir, de que me persuadan, pero con tal de que a mí me dejen poner la prevención de la salud, porque no es solamente que nosotros vayamos a estar hablando de, mira, hoy día las personas que están enfermas, tenemos un problema grave de salud mental, ¿cierto? Porque tenemos estrés, estamos ya súper complicados con el tema de la pandemia, la cantidad de gente que tiene depresión asociada, todas estas enfermedades que, bueno, tú conoces mejor que yo, pero nosotros no nos fijamos que todo el Estado ha contribuido y el sistema estatal ha contribuido, y sobre todo en este año, con su falta de eficacia y de oportunidad de la entrega, a enfermarnos más mentalmente. Entonces, si nosotros vemos que eso es lo que está haciendo el Estado, tenemos que poner este Estado más eficiente. Entonces, si nosotros le copiamos a otras constituciones y decimos, vamos a incorporar el derecho a la salud mental, hoy día se está trabajando en una ley de salud mental. Entonces, si nosotros vemos que lo tenemos que incorporar en la Constitución, vamos a decir, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque lo que tenemos mal es la implementación del rol del Estado. Y esa es nuestra gran falencia como Estado. Y no porque nosotros tengamos funcionarios incompetentes, porque yo creo que muchos funcionarios públicos tienen habilidades y competencias que nosotros como Estado no hemos sabido trabajar de manera correcta, sino que es en que los procesos están incorrectos, en que el intersector no se comunica, que hay programas que ya no sirven y que se siguen manteniendo a pesar de que esos programas ya han dado muestras de que no están impactando de la manera que tenían presupuestada en un inicio. Y esos recursos se tienen que redistribuir a otras situaciones, como por ejemplo el tema de la salud mental. Pero nosotros tenemos que trabajar en ver que este Estado sea eficiente y oportuno y eficaz en la entrega de los recursos. Por eso te digo, no es llegar y copiar de otra constitución, que es muy bueno ver el derecho comparado. Siempre va a ser bueno, siempre nos va a enriquecer. No solamente uno, sino que varios países, de ver Perú, Bolivia, veamos cómo regionalmente estamos construyendo nosotros y regionalmente a nivel mundial ver cómo nos podemos enriquecer de ello. Sin embargo, lo primero que tenemos que analizar los constituyentes es el conocimiento de cómo está nuestro Estado funcionando. Porque si no, le vamos a entregar 7, 18 roles más y no va a ser capaz de cumplirlos. No va a ser capaz. Y el estallido que se va a producir después por la desilusión y también porque otra vez, mira, nosotros estamos bien acostumbrados en Chile como que tenemos normalizada la violencia que nos produce el Estado diariamente, y nosotros lo normalizamos, y el estallido fue una de las cosas que nos hizo ver en cierta forma, y dijimos, ay, ¿qué más? No, sí, yo lo digo, yo era Estado en ese momento, y yo veía a la gente que estaba cansada, y aún así llevamos 2 años, ya, ¿cierto? Ya 1 año y medio, aún así
nosotros todavía como Estado no aprobamos la reforma de pensiones. Claro. ¿Y Exactamente. cuánto va a tardar la Constitución en estar lista y entregarle el rol al Estado? Quizás 2 años más. Porque ya nos corrieron el proceso de elección. Después, cuando lleguemos, vamos recién ya en unos meses más. Después, a lo mejor se va a retrasar un tiempo, porque quizá haya personas que elijan a algunos que no van a ir con la idea de avanzar rápido y tengan a alguien que esté dilatando el proceso. O sea, más tiempo. Y durante todo ese proceso, la esperanza que tenemos en el cambio de nuestro país, en la mejora de la entrega de los derechos sociales, no se va a ver producido porque nuestro Congreso y nuestro Poder Ejecutivo va a decir, es que eso es de la Constituyente. Cuando la verdad es que hoy se tiene que empezar a cambiar desde ya. Reformas de salud, reformas de pensiones, que no se están viendo, que no se Yo están creo que no trabajando. está tan claro en la ciudadanía, que un poco lo hablábamos en comerciales. Yo te decía que he leído un par de programas de algunos constituyentes en donde yo digo, pero ¿esto es planteamiento para la Constitución, para la redacción? En realidad esto tiene más olfato a un programa, a proyecto. Y yo digo, bueno, yo no soy experta, puede que esté mal. Pero en el fondo lo que tú estás hablando a mí me hace mucho sentido, de que pareciera ser que algunos programas no están tan alineados con la redacción de una carta que nos da un norte y está como más alineado al cómo, o sea, lo que tú hablabas antes, como a los proyectos, y no es lo que queremos hacer ahora. Entonces, Exacto. me preocupa, me preocupa Sí. particularmente. No, pero que no te preocupes, que te ocupe, que eso es lo más importante, porque hoy día yo creo que nosotros tenemos un rol súper importante informativo, mientras estemos en campaña, tenemos y podemos informar a la sociedad, a la comunidad en general, de qué es nuestra labor constituyente. Y en ese contexto, decirles nosotros a la gente de manera muy transparente que nosotros no estamos para establecer un programa, ni vamos a cambiar las cosas porque no manejamos presupuesto, porque no podemos hacer esos cambios. Lo que sí podemos hacer es garantizar derechos en la Constitución que pueden originar que esos programas de gobierno o leyes vayan a generar esos cambios que está esperando la sociedad. Nosotros vamos a gatillar eso. Sin embargo, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, cuando yo le propongo a una persona que yo te explicaba en comerciales, mire, a mí me dicen, Ruth, ¿usted me puede por favor arreglar las veredas? Como constituyente, lo único que le voy a pedir es que me arregle las veredas. Lo único que le voy a pedir es que en materia de seguridad, por favor, mande a carabineros para acá. Entonces, uno le dice, tenemos 2 opciones, los desilusionamos de una y le decimos que nosotros no hacemos esa labor, o vemos cómo constitucionalmente nosotros podemos entregarle mayor autonomía a las autoridades locales para que ellos, en el momento que asuman como autoridad, puedan poner en práctica esas medidas que la comunidad está esperando. Entonces, allí es donde nosotros no tenemos que solucionar, pero tenemos que ser francos. Y tenemos también que ser directos en decirle a las personas y educar. Entonces tenemos un rol importante hoy día de educar a las personas. Y hay muchos que me dicen, pucha, usted me enrea más, entonces ahora ya no sé cuál es su función. ¿Para qué vamos a hacer todo esto? ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Y ahí uno les dice, con mucho cariño también, que la Constitución era necesario que se cambiara. Porque nuestra sociedad, y te lo dije al principio, ha evolucionado. Y nuestro derecho, nuestra carta fundamental, no. Y en la forma que ha avanzado, que son reformas que han hecho en la Constitución, no han sido sustanciales para poder mejorar roles del Estado. ¿Cuál es el nuevo Estado que queremos? Un Estado al servicio de la persona humana. No como hoy día sucede, que es un Estado que tiene un rol claro, pero que olvidó claramente que tenía que atender a la persona, al ser humano, antes de servirse de esta política que tenemos actualmente. Y no digo por todos, ¿eh? Sí, yo creo que hay
hay grandes... no podemos generalizar. Grandes autoridades, Sí. y tenemos también autoridades locales que hacen esfuerzos Exacto. gigantes para poder entregar las veredas, los árboles, la seguridad, la luminaria a las personas. Y eso la gente lo tiene que ver, pero esa es la autoridad local, no el constituyente. Entonces, ahí Oye, es donde Ruth, uno... disculpa que te interrumpa, es que se nos están acabando los minutos y te quiero hacer una pregunta final. Te voy a Ya. sacar un poquito de lo que estamos hablando. Nuestra presentación es, hablemos de psicología, neuronas y felicidad. ¿Cuál es tu receta para ser feliz? La mía por lo menos ha sido que en la medida que puedo, yo realizo aquello que me mantiene contenta, que me mantiene con ganas de levantarme diariamente a hacer eso. ¿Y por qué te lo digo? Mira, yo soy abogada, estuve trabajando en el Poder Judicial, mi vida es aburrida como la de todos los abogados y abogadas, somos fome, hablamos de derecho y como que nos encanta más encima, que es lo peor de todo, pero, Como pero a mí me encanta lo que hablo. Sí, pero lo tuyo es más entretenido. Lo mío es como el artículo tanto, la cuestión tanto, súper fome, y además la gente te exige ser seria. Porque si no eres seria, no, esta niñita está puro chacoteando. No, mi caso yo no se lo veo, porque mi caso es serio, po. Ser seria. Y resulta que yo lo compatibilizaba con trabajar en el área deportiva, que a mí es lo que más me gusta hacer. Desde la misma profesión que tengo, pero ayudando en materia deportiva. A los deportistas, bueno, yo soy hermana de la Erika Olivera, entonces para mí era bien entretenido ir desde chica a los eventos deportivos. A mí me gusta convivir con la comunidad deportiva. No soy deportista de alto rendimiento, pero sí me gusta el deporte. Y me gusta Yo sé que hasta buceas por ahí, vi en una entrevista que parece que hiciste clases de buceo. Yo dije, wow, la admiro, yo no haría eso. Fui a las clases de buceo, porque a mí me gusta participar, ser bien proactiva en esa materia. Si vamos a hablar de algo, sepamos de qué se trata. Que es lo mismo que yo te decía, veamos este estado, cómo funciona, y de ahí veamos qué le tenemos que agregar. No busquemos el derecho y después que no funcione la implementación. Es como, traigamos el Transantiago, pero yo creo que a Chile le hace bien, y después cuando no teníamos ni las calles. No, pues primero tendrían que haber visto si teníamos las calles adecuadas para eso y después traer el Transantiago. Es lo mismo. Son ejemplos diarios que nos tienen que servir para la Constitución, para que no estemos poniendo derechos que después la implementación sea... Pero no te escapes. Entonces, ya, ser feliz para ti, hacer las cosas que te gustan. Exactamente. Y yo me metí al área del deporte precisamente porque yo ahí me siento feliz. Yo me siento acompañada, me siento con personas que de verdad están contentos, con personas que van y al hacer deporte generan endorfina y eso te contagia y tú puedes estar todo el día leseando y echando la talla, hasta que me logré trabajar en deporte. Pues yo siempre el otro día le contaba al concejal Julio Carrasco, le decía, mira Julio, porque él tiene como un eslogan de Recoleta feliz o la vida feliz, no me acuerdo, y yo decía, mira, te digo algo, yo quería trabajar en la gerencia de la felicidad. Yo a mis amigos, a todos mis colegas, les decía, yo voy a ser gerente de la felicidad algún día. Hasta que trabajé en deporte y yo le decía, ahí yo voy a ser gerente de la felicidad. Y ojalá de verdad, tengamos un ministerio de la felicidad como Bután. ¿Cierto? Deberíamos tener... Me daría pagada si tuviésemos ese ministerio. Una de la felicidad y del acompañamiento, porque también tenemos que saber acompañar para lograr esto. Yo creo que hoy día nosotros podemos trabajar en pequeñas herramientas que nos permitan lograr estos momentos en los cuales te sientes pleno, tú te sientes contento, te sientes que ayudas, que eres un aporte, y desde ahí tú logras esa alegría, esa felicidad que a mí me motivaba diariamente a levantarme contenta, y además que yo de por sí soy súper alegre, pero eso me mantenía ya así como acá arriba, a pesar de que teníamos 1000 problemas, da lo mismo, porque lo que yo hacía era inmensamente feliz. Yo cuando salí de la ceremonia del deporte, yo lloraba, porque yo decía, me voy a algo que quiero hacer porque yo sé que yo puedo hacer un aporte allí,
pero me fui triste porque creo que ha sido el momento más alegre de mi vida trabajar en un lugar siendo prácticamente la gerente de la felicidad, porque diariamente entregábamos alegría, buenas noticias, trabajamos para que la gente estuviera bien, y por eso hablo tanto de la prevención, porque yo he visto lo que produce en la gente el deporte. Lo mismo Entonces, lo produce el arte, la hacer cultura. lo que tú quieres, lo que te da pasión, ¿sí? Exacto. Es la pasión que me mueve. Además, la pasión que te mueve, porque eso parte dándote motivación a levantarte todos los días, con un componente importante que es el deporte, porque además está científicamente comprobado que el deporte genera ciertas endorfinas que hace que nosotros nos sintamos con mucho más ánimo. Además hay un efecto interesante del deporte que genera esta energía que al principio nos cansa mucho cuando no somos deportistas, pero después esa energía que generamos es como que se mantiene y te devuelve la energía. Y entonces nos hace sentirnos más vitales. Lo que al principio las personas sienten como cansancio, después nos sentimos más vitales a partir del deporte. Ruth, te quiero dar muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación. Nos has enseñado muchísimo. Ojalá después tengamos otra oportunidad de hablar contigo para que nos sigas enseñando. Lo necesitamos como sociedad chilena. Necesitamos un poco más de educación para poder estar más preparados antes de votar. Hay que aprovechar, ya que tenemos un tiempo más en que llegue el momento, hay que aprovechar a ver si llegamos más preparados a elegir. Sí. Exactamente, y no solamente esta elección, sino que irnos preparando, porque el proceso constituyente nos involucra a nosotros y también involucra a las siguientes autoridades. Así que ahí irnos educando de a poquito. Yo estoy totalmente disponible para poder ayudarlo, también para explicarle, si en algún momento tienes alguna pregunta o algo, puedo explicarles de qué se trata, que la gente a veces queda como más confundida. Sí. Sobre todo, una de las cosas que más confunde a la gente, cuando nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, que era lo que te dije, de la Constitución alemana, cuando todavía no entendemos ni la chilena. Entonces, exacto, ahí es donde nosotros cometemos el error diariamente de no llevar a lo local lo que tenemos que trabajar para mejorar. Muchas gracias, Ruth. Y bueno, queridos auditores, muchas gracias por su presencia. El equipo de Café Kintsugi ha creado este espacio porque sentimos que tenemos un deber con nuestra sociedad de acercar el mundo de la psicología tan raro a cada uno de ustedes, porque es una herramienta que nos permite conocernos mejor como seres humanos, conocer nuestras experiencias privadas y subjetivas. Recuerda escribirnos, déjanos tus preguntas al Instagram, @cafekintsugi, y iremos de responder todas tus preguntas en los siguientes programas, que son todos los martes a las 11 horas, sale al aire por www.radiohoy.cl, señal de audio o TV streaming, y además por el canal 131 de Sapin TV, que es un operador de canales de cable online. Abrazos para todos y que tengan un buen día. Muchas gracias.